santificación, perseverancia. Si nos vamos por la línea arminiana, teológicamente hablando, podemos decir que prácticamente la 4, la fe, la 5, el arrepentimiento, y la 10, la perseverancia, vienen de parte del ser humano. Hablando, vuelvo y aclaro, ¿verdad? Vuelvo y aclaro que hablando en la línea de la teología arminiana. 3 puntos nada más de 10. Es un trabajo del ser humano. La fe, el arrepentimiento y la perseverancia. Los otros 7 son intervención de Dios, lo que es la gracia, intervención de Dios. Lo que es la iluminación, el llamamiento, intervención de Dios. La justificación, es un término teológico declarativo. Dios te justifica. Eso Dios lo hace también. La adopción, también intervención de Dios. Regeneración, nuevo nacimiento, eso también lo hace Dios. Santificación, Dios nos santifica. Eso es también un término declarativo de parte de Dios. Así que la mayoría en este proceso salvífico viene de intervención divina, de intervención de Dios. Y la número 1, la que mueve todo este proceso, es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Claro, estos términos se dividen por cuestiones académicas, ¿no? Pero todo este proceso que acabo de mencionar, como el orden de la salvación, o en latín el orden solutis, pues es parte de un proceso que se trabaja simultáneamente. Pero con el proceso, ¿verdad? La herramienta académica, pues es importante separarlo así, de esta manera, para que podamos comprenderlo, ¿verdad? Y entenderlo mucho mejor, ¿verdad? También hablamos algo importante, y que la gracia trae grandes beneficios al ser humano. Simplemente los voy a mencionar porque ya lo trabajamos en el programa anterior. La gracia trae grandes beneficios al ser humano. Número 1, somos salvados por gracia. Así que la salvación es por gracia. No es por mérito propio, no es porque lo alcancé, porque fui muy inteligente, o investigué y leí muchos libros y concluí y obtuve la salvación. No. Salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido. Número 2, somos perdonados por gracia. ¿Verdad que está atado a la número 1? El perdón de Dios es por gracia. Y como explicamos en el programa anterior, la forma de Dios tratarnos a nosotros para ser salvos nosotros, o simplemente para tener una relación con Dios, es a través del método de gracia. Porque si fuera del método de justicia, nosotros no podemos alcanzar salvación. Porque la justicia es darte lo que tú mereces, ¿verdad? Y lo que nosotros merecemos es la muerte, por nuestro pecado, por nuestra maldad. Por eso Dios nos trata en el método de justicia, sino que nos trata en el método de gracia. De gracia. Como definimos en el miércoles pasado, gracia es un regalo inmerecido. Pero es un regalo inmerecido que me transforma, o sea, provoca una transformación en mi vida. Número 3, somos sustentados por gracia. No solamente que fui salvo, no solamente que Dios me perdonó por gracia, sino que en el caminar me sustenta también por gracia. Él no me deja solo. Te salvé y te dejé solo. Resuélvete como puedas. No. Dios me sustenta por gracia. Número 4, somos sanados por gracia. Eso es un acto de Dios, ¿verdad? La sanidad es un acto de Dios que está en la prerrogativa de Dios, ¿verdad? Dios decide si hacerlo o no hacerlo. Nuestro trabajo es orar, interceder, reclamar, pero la última palabra la tiene el Señor. Y cuando Dios lo hace por gracia. Número 5, somos liberados por gracia. Número 6, se nos dieron talentos por gracia. Número 7, somos usados por gracia. Y la última, número 8, somos transformados por gracia. Esos son los beneficios que la gracia trae. Los grandes beneficios que la gracia trae al ser humano. Y por eso empezamos el miércoles pasado, que una de las cosas más importantes que debemos dar gracias al Señor es por su gracia. Porque la gracia nos cubre en todo lo que es nuestra vida como ser humano. Y en todo lo que compone nuestra
relación con Dios. Y también nuestra relación con el prójimo. Y también nuestra existencia como iglesia. Es que prácticamente la gracia es todo. Es todo. La gracia de Dios, 3 son los términos que en el hebreo del Antiguo Testamento emplea para expresar el concepto de gracia. ¿Cuáles son estos términos hebreos que vemos en el Antiguo Testamento que se pueden traducir como gracia? Número 1, la palabra en hebrea yen, del verbo yanan, que significa mostrarse misericordioso, amable, generoso, propenso a dispensar favores. La palabra yen en hebreo pues significa gracia, en el sentido de favor hecho por benevolencia. Este es el significado que tiene, por ejemplo, en Génesis 6:8. Cuando dice Génesis 6:8, pero, este es uno de los peros más importantes de la Biblia. Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Otra palabra que vemos en el hebreo del Antiguo Testamento que se expresa como gracia es yesed. Esta palabra significa gracia, en el sentido de caridad, en el sentido de benignidad y misericordia. En cierto sentido yesed corresponde de cerca a la idea del Antiguo Testamento de gracia, en sus aspectos conectados con la redención, con la liberación. Así lo encontramos en Éxodo 20, verso 6, que dice: y hago misericordia a millares. Ese término que se traduce ahí en Reina Valera del 60 como misericordia es yesed, es gracia de Dios. Y aquí tiene que ver con la redención, con la liberación. Y si el texto se desarrolla en Éxodo, el contexto del pasaje en Éxodo es la liberación de la esclavitud de los hebreos bajo el poder del faraón de Egipto, ¿verdad? Tercera palabra que vemos en el Antiguo Testamento que se puede traducir como gracia es ratzón, que significa contentamiento, significa aceptación, significa buena voluntad. Así lo encontramos en Isaías 60:10. También en las versiones hebreas de Lucas 2:14 y Filipenses 2:13, en que corresponde al griego eutoquía, ¿verdad? Esa es la otra palabrita, ¿verdad? Que significa, ¿verdad?, contentamiento, buena voluntad. Estos términos, ¿verdad?, que aparecen en el Antiguo Testamento y con mucha frecuencia nos ayudan a formarnos una correcta idea de lo que significa el término gracia en el sentido, ¿verdad?, teológico. El autor E.F. Gaban nos habla que el concepto en el Antiguo Testamento de gracia no se obtiene adecuadamente con un mero análisis del lenguaje, pues se revela a través de la acción. No solamente la definición del lenguaje, sino lo que vemos en la acción de Dios en la Escritura. Por ejemplo, la libre elección divina de Abraham, Isaac y Jacob, la revelación a Moisés desde la zarza ardiendo, después en Sinaí, y etcétera, porque Moisés sigue teniendo experiencias con Dios. A eso me refiero, ¿verdad?, cuando hablamos de acción, que también revela lo que es gracia en el término del Antiguo Testamento, ¿verdad? Este argumento lo trabaja muy bien E.F. Gaban y según mi opinión, ¿verdad?, tiene mucho sentido, tiene mucha razón lo que está hablando Gaban, que a través de la acción de Dios en las Escrituras podemos también entender lo que es gracia en el concepto del Antiguo Testamento. Dijimos, ¿verdad?, la elección divina de Abraham, Isaac y Jacob, la revelación a Moisés de la zarza ardiendo, la misión de los profetas, la restauración después de la cautividad. Son acción de Dios que nos revelan su gracia. Cómo Dios se acerca al ser humano. Cómo Dios se acerca, lo transforma, lo cambia, le da propósito. Y sobre todo eso,
permite una relación con Él, o sea, que el ser humano tenga una relación con Dios. Ese es el mayor acto, esa es la mayor acción que Dios tiene para el ser humano en la Biblia, que nos permite tener una relación con Él. Todo ello es manifestación del favor, de la misericordia y de la buena voluntad de Dios para con su pueblo. Y esa es una forma de ver también la gracia, cómo Dios se manifiesta. Aprendemos mucho, ¿verdad?, en la parte gramatical, las definiciones, es lo que estamos haciendo segundos atrás, pero también queremos resaltar que también aprendemos mucho de lo que es gracia de Dios cuando vemos la acción de Dios en las Escrituras. Una de las primeras muestras de gracia o favor inmerecido de parte de Dios a la humanidad se manifestó en Dios buscar a Adán y Eva después de ellos rebelarse contra Dios. Claro, vemos gracia de Dios en la creación, eso no hay duda ninguna. Pero el primer acto, ¿verdad?, bastante contundente hacia el ser humano directamente, en forma explícita. Uno de los actos de gracia de mayor impacto, que es el primero en las Escrituras, es cuando Dios se les revela buscando a Adán y a Eva después de ellos relevarse. Porque antes Dios le había hablado a Adán antes de ellos revelarse. Y eso es algo como que lógico, ¿no? Tú tienes una buena relación contigo, pues yo tengo una buena comunicación contigo, porque tú no me has fallado, tú eres obediente a mí. Pero estamos hablando que después de la caída, después de Adán y Eva rebelarse contra Dios, Dios también los busca a los dos. Y eso es un acto de gracia. Y ese es uno de los eventos más importantes que comienza el Génesis. Otro acto importante de gracia que lo hemos visto, o sea, lo hemos trabajado anteriormente, que para mí es un texto impresionante, es la conversación de Dios con Caín, que es la misma aplicación que le estamos dando a Adán y Eva después de rebelarse contra Dios, después de pecar, que Dios se le acerca, Adán, ¿dónde tú estás? Pues lo mismo hizo con Caín, lo mismo. ¿Verdad? Y unos pueden interpretar que lo de Caín fue mucho peor, porque mató a su hermano, simplemente porque, ¿verdad?, no, Dios había rechazado sus ofrendas y la de Abel la aceptó, y había maldad en Caín, había pecado, según el autor del Nuevo Testamento. Pues Caín, en esa conversación con Caín, vemos la gracia de Dios en forma pura. Ahí vemos la esencia de lo que es la gracia de Dios. Cuando Dios le habla a Caín, antes de él matar a su hermano, Dios le habla. Mira, ¿qué te pasa? Que te veo ahí, te veo como tristón, como tu rostro se transformó. ¿Qué pasó? Dime, cuéntame. Y Dios le dice a Caín, Caín, mira, te voy a decir algo. Te voy a dar un secreto para que tú te enteres. El pecado está a las puertas. Todavía el pecado no había entrado en la vida de Caín. En el sentido, ¿verdad?, de asesinar a su hermano. No lo había hecho todavía. Dios le dice, mira, Caín, el pecado está a las puertas y está tocando. Pero ¿sabes algo, Caín? Tú puedes vencerlo. Esas son palabras de un padre a un hijo. Esas son palabras de amor de un padre a su criatura. Esas son palabras de gracia, de pura gracia. Pero lo impactante de esto es que después que Dios termina hablando con él, ¿verdad?, porque Dios habló con él, pero la información que le entró por un oído le salió por otro, porque al otro día mató a su hermano. Y esto es después de pecado, o sea, después de cometer el asesinato, Dios vuelve y le habla. Ya eso es otro acto de gracia mucho mayor del primero, porque es después del pecado. Y por consiguiente, Dios le dice, mira,
Esto acarrea juicio, ¿verdad? Entonces, cuando Caín entendió lo que Dios le estaba diciendo, iba a ser desterrado, Caín se queja. Pero es que si tú me destierras, Señor, el que me coja por ahí me va a matar. Y Dios en su gracia, nadie te va a matar, porque yo pongo una señal en ti que no van a matarte. En otras palabras, te voy a cuidar. Pero ¿cómo a cuidar qué? Si el hombre acaba de matar a su hermano. Eso es la gracia de Dios. Eso ni el ser humano lo entiende. Nuestra mente humana no entiende eso. La gracia de Dios es tan grande que el ser humano no entiende, no comprende hasta dónde llega el alcance de la gracia de Dios. En una ocasión yo escuché una entrevista, era un periodista, estaba entrevistando a dos cubanos, uno que era a favor, era un cubano sacerdote, y el otro era un cubano, ¿verdad?, en contra del régimen de Fidel, que vivía en Florida. Estas dos personas, un sacerdote católico y un cubano, ¿verdad?, en contra del régimen de Fidel. Y el entrevistador le pregunta al sacerdote, le dice: si Fidel Castro se arrepiente, ¿Dios lo perdona y va para el cielo? Clase de pregunta. Y el sacerdote le dijo: sí, lo que tiene que contestarle, no puede contestar otra cosa. Sí, claro que sí, Dios lo perdona y va para el cielo. Y de momento el otro hombre cubano por poco se lo come. ¿Cómo es posible que tú digas eso? ¿Cómo que Dios va a perdonar a Fidel? Fidel no tiene perdón. Y empezó ahí, y estaba enojado, pero enojado. Ese hombre, sus heridas eran tan profundas, su enojo, su frustración era tan grande, que no podía aceptar en su mente que Dios podía perdonar a este hombre. Vuelvo y repito, la gracia de Dios es tan grande, que es incomprensible para el ser humano. Incomprensible, totalmente incomprensible. Es como dicen algunos teólogos, una frase muy famosa teológicamente, le llaman a Dios el Dios incomprensible. Porque para el ser humano, para la mente infinita del ser humano, Dios hace cosas que el ser humano no entiende. Y una de las cosas de las que Dios hace que el ser humano no entiende es cuando, por la gracia de Dios, alcanza al pecador. Lo alcanza, lo perdona, lo transforma, lo hace nueva criatura, no importando lo que haya hecho. Y eso el ser humano no lo puede comprender. No lo puede comprender. O muchos, incluyendo cristianos, no entienden, no comprenden el alcance de la gracia de Dios en el tema de la salvación. No conocen todavía el alcance y son cristianos. En el Nuevo Testamento, ¿verdad?, ya hablamos del Antiguo, las palabras que se utilizan para gracia. En el Nuevo Testamento usa siempre el término caris para referirse a la gracia. Por este término tiene varios sentidos. O sea, se usa en diferentes significados, y eso es normal en cualquier lenguaje. Se usa en el sentido más elemental, dentro y fuera de la Biblia, ¿verdad?, porque es una palabra que se usaba normalmente en la comunidad, en la sociedad. Y es el significado de encanto o atractivo. Esa persona tiene gracia. Es como decir, esa persona tiene encanto, tiene atractivo. Este sentido ha pasado de las lenguas latinas como ¿qué gracia tiene? Me ha caído en gracia. El término se emplea para expresar la reacción emocional de alguien que ha recibido un favor. Lucas 17:9, Romanos 6:17. También, entrando ya en el uso más típico de gracia, de acuerdo con el concepto del Nuevo Testamento, nos encontramos con el sentido de favor. De favor. Tiene el mismo significado que el hebreo yen, que hablamos ahorita, y expresa una actitud favorable, soberanamente libre, totalmente gratuita de Dios hacia los seres humanos. Esta actitud
al pasar a la acción, se concreta en dos sentidos. Cuando este término pasa a la acción, se concreta en dos sentidos. Se concreta en la idea de gracia como don salvífico, Efesios 2:8. A veces este don se imparte para edificación del cuerpo de Cristo, como en Efesios 4:7. Pablo hace uso de este vocablo para referirse a la liberalidad de los fieles de Corinto, en 1 de Corintios 16:3. También la idea de gracia como poder que habilita al ser humano para actuar por encima de sus fuerzas naturales, más aún a pesar de su debilidad. 1 de Corintios 15:10 y 2 de Corintios 12:9 y 10. Antes de seguir, ¿verdad?, queremos recordar a los hermanos y hermanas que nos escuchan, que nos sintonizaron después de las 5. Usted está escuchando su programa, Acercándonos Humildemente a la Biblia. Es un programa totalmente educativo. Trabajamos temas de exégesis, estudios bíblicos, historia, teología, y también sobre todo temas de educación cristiana. Esos son los objetivos de este programa. Este programa, ¿verdad?, lo comenzamos ya hace un año y pico, ¿verdad? Hemos tratado de mantener ese objetivo de educación cristiana, ¿verdad? Como si tú estuvieras una clase, ¿verdad?, de Biblia, ¿no?, de teología. Así que exhortamos a los hermanos, ¿verdad?, y informarles que nos puede escuchar también por radio y también por la plataforma de Facebook de Radio Vida, ¿verdad? Nos puede escuchar. Y también, si usted quiere, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube y nos puede conseguir por Manuel Ramos Educación Cristiana. Y ahí ponemos algunos de estos programas de Acercándonos Humildemente a la Biblia y otros programas más, otros videos más que tienen que ver, ¿verdad?, con la educación cristiana. Y hoy estamos tocando el tema de la gracia de Dios como una segunda parte. Y estábamos acercándonos a lo que es gracia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Y estamos por decir que esta gracia, llamada gracia de Dios, gracia en Cristo, gracia del Señor Jesucristo, está revestida de los siguientes caracteres. Todos estos términos que hemos hablado son los mismos, ¿verdad? Gracia de Dios, gracia en Cristo, gracia del Señor Jesucristo. Está compuesta, ¿verdad?, de estos siguientes caracteres. Es revelada por Cristo. Es revelada por Cristo. Juan 1:17 y Romanos 1:5. La gracia es revelada por Cristo. Y es lo que dijimos el miércoles pasado. O sea, la gracia se hace realidad, se encarna a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es dada en atención a los méritos, obediencia y acción redentora de Jesucristo. Romanos 3:24 y también Romanos 5:21. Es en Cristo en quien somos agraciados. Es en Cristo en que somos agraciados. No fuera de Cristo, en Cristo. Eso podemos verlo en Efesios 1:6-7. Así que viene a ser un estado del creyente, ¿verdad? También se puede ver de esa manera. Un estado del creyente, Romanos 5:2. Sus frutos han de verse, se pueden ver. Cuando nos cubre la gracia, sus frutos se pueden ver. 1 de Corintios 7:19 y 2 de Corintios 5:17. También Gálatas 6, verso 15. Gálatas 6, verso 15. Pues el favor y el poder de Dios han de manifestarse en el creyente en una conducta digna de Dios. 2 de Pedro 1:4. La gracia, en fin, es el evangelio o la buena noticia de salvación. Hechos 14:3 y también Hechos 20:24 y el verso 32. Cuando hablamos de caris, ¿verdad?, la palabra en griega de gracia en el Nuevo Testamento, viene de los términos gracia y dones. Caris significa gracia, también significa dones, o sea, regalo. De caris
que es gracia, se deriva la gracia salvífica y también se deriva los dones espirituales. En 1 Corintios capítulo 12, cuando Pablo desarrolla el tema de los dones, también usa caris para referirse al don espiritual. O sea que caris es gracia que genera dones. La gracia, en el significado de la palabra en griego, está comprometida con la vida. La gracia es un regalo inmerecido, pero ¿en qué consiste ese regalo inmerecido? Lo hemos dicho varias veces, queremos reafirmarlo ahora otra vez. ¿En qué consiste ese regalo inmerecido? Consiste en que la gracia es vivir la vida de Dios en Cristo Jesús. No podemos decir, la gracia de Dios me cubre y vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. O vivir una vida como si Dios no existiera. Eso no hay compatibilidad en esos dos actos. Cuando la gracia de Dios me cubre, cuando vivimos la gracia de Dios a través de Cristo, eso significa que estoy viviendo una vida de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el contenido de la gracia? El contenido de la gracia, en las definiciones en griego de caris, es la vida. La vida. Los griegos usaban la gracia, el charis, como un regalo, una condecoración a los mejores soldados de batalla. Acuérdense que esto es una palabra que se utilizaba en la sociedad común en Grecia. Charis. Y el charis, en esa cultura griega, era como un regalo, era como una condecoración a los mejores soldados de batalla. Cuando terminaban las batallas, ellos, ¿verdad?, identificaban los mejores soldados en esa batalla. Los soldados no recibían una medalla. El regalo era, ¿cuál era el regalo? Si no recibían una medalla, ¿cuál era el regalo de los soldados griegos? Era que recibían que el rey los invitaba a estar 20 minutos con él en el trono y se sentaba en una silla parecida a la del rey. Quizá usted no ve este regalo como un buen regalo, pero para un soldado griego que no tenía mucho contacto con el rey, para él sí esto era importante. Así que el regalo para estos mejores soldados era estar 20 minutos con el rey. No solamente con el rey, en el trono del rey. Y jalaban una silla, ¿verdad?, al lado del trono, y el soldado se sentaba al lado del rey. Y estaba 20 minutos con él, compartiendo, hablando, conversando. Ese era el regalo. Ese era el regalo al soldado. Ese era el caris al soldado que sobresalía en batalla. ¿Cuál era el propósito de ese regalo? Bueno, simplemente estar con el rey de tú a tú, ¿verdad? Como dice en inglés, de one to one, de tú a tú. El rey le contaba anécdotas y también el soldado, como si fueran dos grandes amigos que se criaron juntos, se dejaron de ver y ahora se vieron otra vez. Y el rey le contaba anécdotas y el soldado también le contaba anécdotas al rey. 20 minutos hablando. Un tú a tú, un one to one. Luego de esta experiencia, el soldado baja del trono, cambiado, y le contaba a su familia que el rey compartió con él y que le contó su vida y que fueron amigos en un momento. 20 minutos de amistad. ¿Van viendo la aplicación que se puede dar a esto? Impresionante. Cuando Dios nos cubre con su gracia, que es un regalo inmerecido, ¿verdad? No es por mérito propio como el soldado, no. Simplemente porque es la voluntad de Dios, porque así es Dios, un Dios de gracia. Y ese regalo inmerecido que Dios, como el rey, nos da a nosotros como el soldado, nos da el privilegio, la oportunidad de tener una relación con Dios. ¿Van viendo cómo se unen los significados? Y la importancia de lo que es caris, gracia. ¿Qué es gracia? Que Dios comparte su vida en Cristo Jesús a los creyentes.
Ese es el regalo más grande que el ser humano puede obtener, tener una relación con Dios. Como tenían aquellos soldados en esos 20 minutos, tener una relación con el rey. Nosotros también como creyentes, el regalo, el caris, el regalo inmerecido que nos da Dios a través de Cristo, es que nos permite, como un regalo inmerecido, nos permite tener una relación con Dios. Haris significa un compromiso con la vida plena. El que busca a Dios se compromete con el regalo del don, con el regalo del don de parte de Dios, que es que Dios comparte su vida con nosotros en Cristo Jesús. Haris nos conecta con el don de la salvación, como ya mencionamos anteriormente, con el don de la vida, con ese regalo, el cual es ese regalo que Dios comparte su vida con nosotros, una relación entre el Creador y su criatura. Y ese don, esa gracia, nos compromete con la vida. Por eso es por lo que un cristiano no puede, un verdadero cristiano, no puede estar a favor del aborto, porque atenta directamente contra la vida, atenta directamente contra la gracia, contra el caris, contra el regalo de Dios. Y el aborto es todo lo contrario a eso. Es todo lo contrario a eso. A través de la gracia, a través del don, la gracia, el caris, Dios comparte a través de Cristo Jesús su vida y nosotros nos comprometemos con toda forma de vida, tanto espiritual, psicológica, física y la vida en su totalidad. Y esto es algo que no podemos, ¿verdad? No podemos desconectarnos de esa realidad. La vida no es simplemente respirar. La vida es todo lo que compone el ser humano. La parte emocional, la parte espiritual, la parte física. Es lo que muchos hablan de esa salvación integral. No es salvación simplemente de perdón de pecado, que es la parte espiritual, sino también salvación en la parte emocional, sanidad física. Por lo que el cristianismo no puede dialogar con estructuras de muerte, porque esto también va en contra de los términos de lo que es gracia, estructuras de muerte, con políticas de muerte, con todo lo que sea amenazas hacia la vida de parte del maligno. Cuando uno vive el don de la salvación, cuando uno vive la gracia de Dios, comparte su vida en Cristo Jesús a nosotros, vivimos una vida plena y esa vida nos lleva a la felicidad plena. Regalo de Dios, gracia de Dios, nos lleva a una vida plena y una vida plena nos lleva a la felicidad plena. O sea que la verdadera felicidad está en Cristo Jesús, por su gracia, por su gracia. Por eso resaltamos, ¿verdad?, el pasaje de Génesis 4 de Caín y Abel, porque ese pasaje de Caín y Abel tiene un impacto, o sea, prácticamente demuestra en forma cruda lo que es la gracia de Dios, lo que es la gracia de Dios. Y esa parte es bien, bien importante que la entendamos. Que Dios por encima de nuestra maldad, Dios por encima de nuestro pecado, Dios se manifiesta a través de su gracia, de su gracia. Y cuando nos acercamos un poco a ese pasaje, para ya ir concluyendo, de Génesis 4, 3 al 15, Génesis 4, 3 al 15, dice: al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Cuánto tiempo transcurrió? No dice, el autor no dice. Para el autor eso no es importante. Dice al transcurrir el tiempo. Así que ahí te póngale ahí una cantidad X o Y de tiempo. Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se desmudó.
Aquí hay un detalle importante que no queremos pasarlo por alto, y es que fíjate cómo dice, mire el orden en que está escrito el relato con relación directo a lo que es Abel o Caín y su ofrenda. El orden es, y vuelvo y leo la segunda parte del verso 4, Génesis 4. El Señor miró con agrado ¿a quién? A Abel, número 1, y a su ofrenda, número 2. Y el verso 5 lo mismo, pero con Caín. Pero no miró con agrado a Caín, número 1, y a su ofrenda, número 2. No dice, el Señor miró con agrado la ofrenda y a Abel. No dice eso. Tampoco dice, pero no miró con agrado su ofrenda y a Caín. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a cambiar la escena, lo que afecta la relación con Dios, no es tanto la ofrenda, es la persona. Es la persona, es la actitud de la persona. ¿Cuál era la actitud de Abel? ¿Cuál era la actitud de Caín? Entonces la actitud de Abel era positiva, era buena. Y como la actitud de Abel era buena, su ofrenda era buena. Pero como la actitud de Caín era negativa, era mala, pues su ofrenda era mala. O sea que cualquier cosa que nosotros hagamos en el Señor, si es buena o mala delante de Dios, eso lo va a determinar nuestra actitud. Si usted canta al Señor, la pregunta es, ¿pero por qué tú cantas? ¿Tú cantas para agradar al Señor y edificar el cuerpo de Cristo? Eso sería algo positivo, algo bueno. Pues entonces tu cántico es recibido a la presencia del Señor. Pero si cantas para que vean qué bueno canta, qué bonito canta, que los pajaritos se quedan cortos, ¿verdad? Pues entonces dañas la alabanza y afecta la ofrenda que estás dando. Así que primero es nuestra actitud. Abel y su ofrenda, Caín y su ofrenda. Pero lo que hablamos ahorita, resaltamos, fue esa relación con Dios con Caín, esa conversación con Caín. En el verso 6 dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha desnudado tu semblante? Dios se preocupa por cómo nos sentimos. Dios no es un Dios lejano que está escondido allá en el tercer cielo con sus ángeles, sino que Dios es un Dios personal en cada uno de nosotros. Y el verso 7 dice, si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado ya hace ya la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Ves? Que Dios le dice, el pecado está a la puerta, pero Caín, mira, entérate, tú puedes dominarlo. Yo voy a ti, Caín, echa para adelante, yo voy a ti. Pero lamentablemente, verso 8, Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y no fue a ver los pajaritos, sino simplemente porque fue a matarlo, lo mató, lo asesinó. Y el verso 9, vuelve Dios y le habla a Caín, ¿dónde está tu hermano? Yo soy acaso guardián de mi hermano, le contestó Caín. Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y entonces ahí viene la palabra de juicio en el verso 11 y el verso 12. Y en el verso 13 Caín reacciona. Dice, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y aquí viene el verso 15, que es un acto de gracia por completo de parte de Dios. Entonces el Señor le dijo, no será así. O sea, no te van a matar, Caín, no te asustes. No te van a matar, no será así. Pues cualquiera que te mate a Caín, 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallara, no lo matara. Es un acto de gracia. Dios actúa en gracia y se ve normal que actúe en gracia antes de nosotros fallarle a Dios.
Pero cuando Dios actúa en gracia, después del pecado, después de la mala decisión, después del resbalón, ahí la gracia sobresale. Ahí nos damos cuenta qué es realmente la gracia de Dios. Y gracias a la gracia de Dios es que estamos respirando, es que tenemos una relación con Dios, y por eso debemos dar gracias al Señor. Así que para mí uno de los términos más importantes en la teología, bíblicamente hablando, es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios compone todo el proceso salvífico y da paso, abre las puertas de Dios al ser humano, a nosotros poder tener una relación con Dios. Amén. Pues Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí esta información sobre la gracia de Dios. Damos gracias a los hermanos y hermanas que nos sintonizaron tanto por radio como en la plataforma de Facebook de Radio Vida. Todos estos hermanos que nos saludaron, ¿verdad? Nuestra hermana Irene Pantoja nos está saludando. Gracias, hermana. Siempre está pendiente, ¿verdad?, este programa. Y los demás hermanos que nos dieron, ¿verdad?, like. Dios bendiga a todos ellos. También damos gracias a nuestro hermano Roberto, responsable, ¿verdad?, que esta señal salga al aire. Así que, amado hermano, amada hermana, que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén. Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes.